interesante hoy poder compartir corto algo para tu corazón. Así que abre tu corazón y escucha. La primera pregunta es esto: ¿qué tan bien conoces a tu esposo, tu esposa, tu polola, pololo, ¿cierto? O aún tu hermana, tu hermano o tu amigo? ¿Qué tan bien los conoces? Bueno, hay un hombre maravilloso que escribió un libro, se llama Gary Chapman, sobre los lenguajes del amor. Y en este libro él explica que cada persona tiene un lenguaje de amor diferente. Y es nuestra, podemos decir, premio en la vida a la persona que amamos, buscarle ese lenguaje de amor y amar no como nosotros sentimos cómodo de amar o como normalmente amamos, sino amar como esa persona necesita ser amado, y en el lenguaje en que esa persona le gatilla la experiencia que está siendo amado por el otro. Y es muy emocionante pensar esto. Yo le digo a los papás también: piensa en tu hijo, en tu hija. ¿La has descubierto? ¿Lo has conocido suficiente para descubrir ese amor? Hemos tomado el tiempo para escuchar y entenderlo y descifrar su lenguaje, porque hoy en día con los hijos no es suficiente estar presente. Necesitamos conectar con el corazón, con el hijo, de poder realizar más que estar presente, más que suplir necesidad, es conectar entre corazones. Bueno, esta pregunta va aún más profundo y se te hace la pregunta: ¿cuál sería entonces el lenguaje del amor de Dios? Vamos a repetir los 5 lenguajes en breve y después deja que nuestras mentes vayan pensando ¿cuál sería el lenguaje de amor de Dios? ¿Cómo es que nosotros hemos sido dado un mandamiento de amar a Dios con todo el corazón? ¿Y cuál sería entonces su lenguaje de amor? Este es no enseñanzas, este es materia para meditar, para intimar, acercarnos a Dios. Así que vamos a los lenguajes. Palabras de afirmación, número 1. 2, tiempo de calidad, me suena. Actos de servicio, también me suena, ¿cierto? Regalos, no sé cómo regalar a Dios un regalo, pero podría ser. Y contacto físico, que ya es completamente fuera. No podemos tocar a Dios, a veces apenas es posible sentir a Dios. Entonces, que tú extiendes a darle a Dios un brazo está eliminado. Vamos a volver entonces. Contacto físico eliminado, ¿cierto? Regalos. Yo creo que sí, que podemos dar regalos a Dios, pero hay que estudiar eso un ratito. Vamos a los actos de servicio. Servir a Dios, por supuesto, es un acto de amor en que nosotros servimos a Dios. Volviendo, tiempo de calidad, por supuesto. Aquí estamos. Yo creo que entre de los más cercanos del lenguaje de amor de Dios es un tiempo de calidad donde se conecta los corazones. Y volviendo al número 1, palabras de afirmación, que yo en este sentido lo diré como adoración. Acá en La Viña, tú sabes, para nosotros la adoración, más bien definido como nuestro primer valor, es intimidad con Dios. Es decir, entre los primeros lenguajes de amor escrito por un autor, esta palabra de afirmación que yo pondría adoración, adorar a Dios. Decir palabras a Dios de expresión de amor, de lo grande y lo maravilloso que es Él. Y ciertamente adoración es lo que nos atrae hacia la presencia de Dios, que nos dé un gusto de Dios manifestando en medio nuestro y conectando en los pensamientos, el corazón. Adoración es
poderosa y nos transforma, nos conecta con Dios y nos lleva. Y en esos momentos de adoración también tenemos lo que es tiempo de calidad. Ese es el momento máximo donde estamos o a solas con Dios, ahí hablando, abriendo el corazón a Dios, en la palabra de Dios. En estos momentos, aún un día domingo, en el momento de adoración, ese tiempo juntos es de profunda calidad. Dios hablando a nosotros diciendo cosas a Él revelándose de sus secretos hacia nosotros, ¿ya? Una vez alguien definió intimidad como revelar mis secretos a un amigo, ¿cierto? Y eso es cuando lo tomo, lo íntimo, lo privado mío, y te lo comparto a ti. Esto sucede también. Bueno, entre todas estas cosas, he encontrado algunos versículos que están muy interesantes a verlos con respecto a esto, ¿ya? Uno de ellos es un versículo que dice, esto es lo que realmente el que me ama. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Es decir, tomaré de lo mío, de lo íntimo mío, y te lo muestro. Entonces acá estamos hablando de un lenguaje del amor de Dios que es la obediencia. Y yo creo en una lista, si tenemos que ir por orden, prima por sobre todo lo demás, es que obedecemos a Dios. Y nos choca un poco con nuestra naturaleza humana, que es llevado a su propia idea, es voluntario, es egoísta, ¿cierto? Es un cruce completo con querer ser mi voluntad o la voluntad de Él, y requiere la entrega aún de muerte en este proceso de dejarme a mí por hacer lo que a Él le plazca. Entonces la obediencia para mí llega a ser ese lenguaje del amor de Dios de lo más alto, en lo cual Él prometa también amar a nosotros de vuelta, y no solamente amarnos de vuelta, sino manifestar, es decir, revelarse a nosotros de vuelta. Entonces, una interesante meditación del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del amor de Dios? Creo de lo más alto, en este caso, sería obedecer a Dios. Pero no solamente hacer cosas como actos de servicio, hacer cualquier cosa como aparezca como servicio, no. Creo que Dios nos invita a escuchar su voz. Entonces, ese tiempo de calidad es donde escuchamos su voz. Y eso es lo que obedecemos. Tenemos por un lado la palabra de Dios, que podemos decir estático, sus mandamientos, pero por otro lado es oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo hablándonos. Entonces tenemos la palabra de Dios que obedecemos, así podemos decir fríamente, lo ponemos por obra en nuestras vidas, pero también es oír esa voz en ese tiempo de calidad. Y en ese tiempo de calidad, después saliendo, no es como, te escuché, pero no te pesco, sino escuché algo y esto sí, lo voy a hacer hoy, porque oí tu voz y esto es importante para mí hacerlo, Dios. Y tú pones todo tu corazón en hacer lo que hemos oído en intimidad, en ese tiempo de calidad, hacerlo, ¿ya? Qué rico es. Y dice este versículo, mira, me encanta, Mateo 9:13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y esto nos lleva a una cosa más profunda todavía. Dios no es necesariamente interesado en que andamos sacrificándonos a nosotros mismos, ofreciendo tu cuerpo a ser sacrificado. No es lo que Dios pero sí dice, porque no ha venido a llamar justos, sino a pecadores. Es decir, comprender en lo íntimo que tú
has sido amado por Dios, has sido llamado por Dios, que Él ha derramado su gracia sobre ti y tú recibes esa gracia. No es que tú estás obrando para esa gracia, sino recibiéndolo como un regalo de tu Padre. Es donde tú descansas en recibir su gracia como un regalo, no obrando por ser ganarlo, no por merecerlo, sino humildemente recibiéndolo sobre ti. Y esto es parte de esta obediencia, es parte de esta intimidad que le emociona el corazón de Dios. Y bueno, aquí dice con respecto al mismo la palabra sacrificio, Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Dios está más detrás de esa intimidad, de oír su voz, de obedecerle, recibir la gracia sobre ti. Y final, quiero terminar con esto que es una bomba. Dice, no se glorie el sabio en su sabiduría. Voy a saltar al NTV mejor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. ¿En qué Dios se deleite? En demostrar amor inagotable, traer justicia y rectitud a la tierra. En la otra versión usa una palabra un poquito distinta, dice, pero si alguien se va a gloriar, es en que me conoce. Que yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco. Dios ama la justicia, Dios ama misericordia y Dios ama justicia. Es decir, actuar rectamente, honradamente y mostrar misericordia a personas. Ese también es el lenguaje que a Dios le toca el corazón. Yo creo que solamente he bordeado este tema, pero es tan rico pensar en un Dios que tiene un lenguaje que yo quiero ir profundizándome en conocer ese lenguaje, porque lo quiero amar como Él quiere ser amado. No quiero amarlo como un religioso, no quiero amarlo como alguien cumpliendo o haciendo obras. Quiero amarle en el lenguaje que a Él realmente le plazca, en lo cual Él se deleite. Y lo quiero chuntar, no lo quiero así, sean tonteras, tan insensible, tan lejos, haciendo tonteras que no le toca, que no le toca el corazón. Quiero llegar y quiero vivir de una manera que ese lenguaje de amar es el lenguaje en que Él realmente se siente amado y que lo ama de verdad, ¿cierto? Bueno, te invito a esta reflexión, tómala, vaya más profunda aún, medita en la Biblia y ve qué puedes sacar de esta palabra. Que tengas un excelente tiempo.